Bienvenidos a nuestro podcast CFO Digital. Hoy tenemos un episodio un poco diferente. Nos está acompañando de David Barahona, emprendedor que ha revolucionado la industria del marketing digital, ha apasionado el gaming y esa pasión del gaming pues la tradujo en este emprendimiento. Si no estoy mal, estás en varios países, tienes operaciones creo que en México, Guatemala, estás atendiendo República Dominicana, Centroamérica, eh, experiencia en tema de exportación de servicios, has estado dirigiendo, si no estoy mal, la gremial de exportación de tecnología de la Hexport y actualmente eres directivo en Hexport. Entonces te damos la bienvenida de David a nuestro podcast y muy interesante tu experiencia. Muchas gracias, Erwin, por la invitación antes que nada y de verdad que va a ser un gusto esta conversación en adelante. Pues mira, la primera curiosidad que me surge, tú tuviste una vida antes corporativa y tenés ahora una vida de emprendedor. Creo que ya llevas 13 años con el emprendimiento de Ads Live Media, que es la empresa que eres cofundador. Cuéntanos un poquito ahí cómo fue esa transición del mundo corporativo hacia el mundo del emprendimiento. Bueno, la verdad es de que fue una buena experiencia en el sentido de que esa parte corporativa, digamos, a mí precisamente me hizo darme cuenta las necesidades que tenía puntualmente la empresa en la que trabajaba y que no, digamos, así como esa empresa no tenía resuelta esa parte, así existían competidores y varias empresas más, no solo en Guatemala, sino que en Latinoamérica en general y en el mundo, pero creo que aterrizado bastante digamos, a nuestra realidad, me parecía que el enfoque en Latinoamérica podía ser adecuado y que resolver esa necesidad era una vía de emprendimiento. Entonces, eh, ya, digamos, estaba relativamente acostumbrado a la parte de hacer como si fuera un concepto de intrapreneurship en ese mundo corporativo, porque pues finalmente, digamos, hubo la oportunidad de lanzar un proyecto que salía fondeado por la corporación en la que trabajaba, pero que era un emprendimiento prácticamente de libro de texto, porque pues, arrancábamos con un plan de negocios y el financiamiento, pues si bien era precisamente de esa corporación, pues no necesariamente era un proyecto consolidado que tuviera el éxito garantizado como si lo tenía el resto de unidades de la corporación. Entonces, esa, esa experiencia creo que me ayudó un montón a cómo abordar también, digamos, un emprendimiento ya independiente totalmente y sobre todo a identificar oportunidades que la verdad es que de eso se trata el emprendimiento en sí, ¿verdad? Identificar una necesidad no cubierta y bueno, arrancar sobre eso. Bueno, cuando decides dar este paso y generas esta idea, identificas esta necesidad, hiciste el MVP, el Minimum Volume Product. Contame esa etapa, cómo testeaste el producto y testeaste el mercado y poder decir, oh, sí, mi idea puede jalar y puede escalar el emprendimiento. Bueno, la verdad es de que cuando se visualiza, digamos, esa necesidad, lo ideal es tener una cuantificación del mercado y decir, bueno, cuánto, esa necesidad que ya se interpretó, se identificó, cuánto podría significar en ventas proyectadas. Entonces, digamos, estuvo relativamente sencillo hacer la proyección porque, digamos, la cantidad de clientes que podían utilizar estos servicios estaba bastante clara, digamos, era un listado público de empresas que podían precisamente ser usuarios. Y digamos, para ya llevarlo a la parte del MVP, que para nosotros era la interfaz en donde precisamente estos clientes ingresaban y monitoreaban, digamos, algunos avances específicos sobre la monetización de su inventario digital en ese momento, pues esa, creo que para mí era bastante sencillo porque yo estaba en el rol de cliente en ese momento y el MVP lo estaba prácticamente probando conmigo y decía, bueno, ¿qué le hace falta? ¿Y qué me serviría a mí en este momento para determinar si es exitoso o no el proyecto? Entonces, creo que mucha de esa visión se adaptó o el MVP se adaptó bastante a los problemas o a los dolores que tenía yo en mi mundo corporativo
y ya fue luego replicarlo digamos, al listado de clientes que nosotros ya sabíamos que existía. Y qué bueno que las proyecciones que teníamos para ese listado de clientes ya eran mucho más, diría yo que reales, porque ya se sabía precisamente cuánto podíamos generar un poco por cada cliente, a esos tickets promedio, cuánto se tenía, digamos, de tiempo de cierre de un negocio o de una oportunidad con uno de estos clientes. Pues ya todo ese plan de negocios con el MVP y con la necesidad identificada fue, creo que todo cayó un poco por su propio peso porque estaba bastante claro, porque a mí me dolía algo en mi mundo corporativo, ¿verdad? ¿Y qué es primero, el huevo o la gallina? Dicen por ahí, el validar el MVP o levantar capital. ¿Qué? Para mí, diría que validar el MVP, Ah, ok. totalmente. Lo tengo claro porque creo que el levantamiento de capital, sin minimizar el esfuerzo o el proceso que esto conlleva, con un buen MVP, con un buen plan de negocio, el capital llega. Pero sin, digamos, capital, sin MVP, sin proyectos, sin plan de negocio, no va a llegar. Eh, Entonces, a mí me parece que puntualmente esa es la forma de arrancar porque es la forma en la que se traduce puntualmente una necesidad a un valor numérico. ¿Y cómo estás viendo el ecosistema de emprendimiento en Guatemala? ¿Crees que ya hay más gente con hambre de querer invertir? ¿Se están formando Ventures Capital que están siendo esos inversores ángel o todavía estamos muy atrás a lo que está sucediendo en Colombia, en México? ¿Cómo va Guatemala? Creo que es un proceso de mejora y sí, evidentemente ha estado en una mejor posición de como estaba hace 13 años que nosotros emprendimos, pues no estaba en esa situación. Eh, que estamos, digamos, tal vez a la par de Colombia o de México, diría que aún no, pero creo que sí hay señales positivas de lo que ha estado ocurriendo, por ejemplo, con la gente que está precisamente armando estos proyectos de capital de riesgo, en donde la palabra misma te dice que pues es un tema de arriesgar y no necesariamente se tiene el éxito garantizado. Y entonces, cuando la gente tiene ya esa visión o esa mentalidad de que pues hay una gran probabilidad de que el proyecto no salga conforme a sus proyecciones, pues ya la apertura es mayor, pero al final de cuentas todo obedece a este tema de riesgo y rendimiento, ¿verdad? Eh, Finalmente, si el riesgo es relativamente alto, como tienden a ser en estos proyectos que están saliendo, usualmente el rendimiento tiene que ser y termina siendo mayor si el proyecto resulta exitoso. Entonces, creo que está mejorando finalmente. Le falta todavía un poco, pero yo creo que la gente que tiene el capital correcto ya está bastante inmersa en la situación o en esta posición en donde puede ayudar precisamente a otros proyectos que están saliendo y que sí necesitan de fondos relevantes para poder sacar un proyecto que tenga resultados relevantes. Excelente, de David. Ahora pasemos un poquito a tu faceta de gamer. ¿Cómo es tu pasión de ser gamer y cómo lo convertiste? Y contanos ahí cómo fueron disruptivos de generar estos videojuegos para marcas. Contanos un poquito ahí de este tema del gaming. Bueno, la verdad es de que esto llegó, digamos, a la empresa unos 5 años luego de haberse fundado. Creo que es un poco en la línea de innovación o de intentar especializar aún más lo que uno hace, lo que nos llevó en ese sentido a decir, bueno, ya que nosotros nos dedicamos a trabajar para algunos medios y especialmente para algunas marcas, ¿qué vamos a hacer ahora de especial para ese 15 o 20% que destinan usualmente al presupuesto de innovación? Y ahí vimos una oportunidad de que, pues, particularmente cuando uno se imagina un gamer es detrás de una consola o detrás de una computadora, pues, bastante elaborada para poder jugar. Pero las estadísticas dicen lo contrario, pues prácticamente el 75 u 80% de las partidas de juegos a nivel mundial ocurren en un teléfono. Entonces,
¿Eso qué significa? Pues que hay una oportunidad de gente que está dispuesta a jugar, que tiene el dispositivo para hacerlo, porque no necesita la adquisición de una consola o de una computadora especializada para esto. Y que además de estos factores, lo que termina sucediendo es de que las marcas a su vez ahora están mucho más abiertas a comunicarse en diferentes entornos y no con una seriedad que a veces caracterizaba, por ejemplo, a un sector financiero, a un banco que decían, bueno, pero yo quiero colocar tarjetas de crédito, ¿en qué me va a beneficiar poner a jugar a gente en teléfono? Es una vuelta que hay que dar, ¿verdad? Y que ahí están las audiencias y nadie llegó haciendo lo mismo a un resultado diferente. Y creo que en este presupuesto de innovación es que nos logramos meter precisamente con gaming desde 2018. Y bueno, para mí me cayó como un poco como anillo al dedo, porque siempre desde niño me gustaba jugar. Y sí, todo el tema de tener una consola y para mí conectarme y jugar diferentes videojuegos, mayormente deportivos, creo que ha sido como mi adicción, quisiera decirlo. Pues para mí me cayó un poco como anillo al dedo, porque pues al final cuando le dicen a uno cuál debería ser el trabajo ideal, pues es trabajar un poco en lo que le gusta. Tal vez no me dedico en el día a día a hacer ninguno de estos juegos, porque ni de cerca. Para eso la verdad es de que tenemos un equipo muy bueno que los hace, pero particularmente pues sí el producto final me gusta. Entonces yo creo que ese, resolviendo una necesidad más haciendo lo que a uno le gusta, pues que mejor, ¿verdad? Bueno, ahora estamos en la era de la inteligencia artificial, del machine learning. ¿Cómo ves en los próximos años el impacto de esto en tu nicho de negocio? O sea, en el tema del marketing digital. O sea, ¿qué más viene en el marketing? Sí, yo creo que en este sentido diría que mayormente en automatización de labores. Digamos, Machine Learning ha revolucionado ya por varios años un poco esta disciplina o esta industria, porque precisamente ese entendimiento o ese aprendizaje, digamos, de una parte de un cerebro no convencional, sino que ya artificial en sí, ha ayudado a diferentes pasos dentro de los procesos de producción de algo que tenemos nosotros, ¿verdad? Y, por ejemplo, para nosotros un tema importante es que si bien podemos hacer un juego o incluso un anuncio relativamente tradicional que sea muy bueno, que sea muy llamativo, si ese juego no está a los ojos de la persona correcta, pues prácticamente todo el trabajo que nosotros hicimos previamente se va a la basura. Sí, Entonces, uno de los elementos principales es la segmentación y llegar precisamente a la persona correcta. Y las labores de segmentación que conllevan mucha labor manual de decir, bueno, ahora necesito que este juego lo vea una persona de tal rango de edad, de tal género y por ahí con ciertos gustos e intereses por la navegación previa que hace. Pues esa labor manual de configuración de una distribución de un juego, pues particularmente eso sí creo que es algo que se ha venido mejorando mucho con Machine Learning y sí con la parte de inteligencia artificial tal vez probablemente cuando ya lleguemos a un punto más, digamos, generativo, en donde haya una mayor proposición por parte de estas tecnologías en estas partes del proceso, creo que va a ser aún mejor. Y creo que no estamos ni siquiera, diría yo, que al 5% al potencial de a lo que esto nos va a llevar. Así que entenderlo muy bien y lograr aprovecharlo creo que es algo indispensable para nosotros, lejos de verlo como una amenaza al trabajo del día a día, que definitivamente no va por ahí el asunto. aunque es muy interesante tu visión, la verdad. Mira, por ahí te escuché en algún lado, alguna charla, una frase que me gustó que dice, no queremos que la publicidad sea parte del paisaje, algo así. Eh, Contame de eso. Totalmente. Bueno, creo que nos pasa cuando vamos manejando y por ahí vemos a cualquier cantidad de estímulos visuales, de vallas que acompañan el camino. Y usualmente estas vallas nosotros ya las damos por sentado. O sea,
creemos de que ya vimos el anuncio, así digamos que haya una disciplina de cambiar con cierta recurrencia el anuncio que es mostrado ahí. Lo mismo pasa en los teléfonos móviles, lo mismo pasa en computadoras, también precisamente en esas pantallas, en periódicos, en todos lados. Usualmente nos acostumbramos a visualizar de que ya hay una pieza creativa y bueno, decidimos ignorarla porque precisamente este es el paisaje. Un poco lo que nosotros hemos buscado siempre y de hecho hasta obedece al nombre de la fundación de la empresa, que si lo traducimos, digamos, un poco textual, sería como anuncios en vivo o anuncios vivos. Nosotros lo que queríamos transmitir con el nombre de la empresa hace 13 años, cuando poco había de cosas diferentes, era tratar de hacer que la publicidad fuera más que anuncios, sino que fuera un contenido comercial que fuera percibido como algo que se saliera bastante de lo tradicional. Entonces, en ese momento, digamos, existía expandibles en computadoras de escritorio. No sé si recordarán que uno pasaba por ahí el cursor encima de un anuncio al leer una nota, se expandía y eso era wow. Y por ahí si tenía un video, aún mejor, pues. Y digamos, era algo muy caro que hacer hace 13 años, pero que para ahora nos da un poquito de risa porque pues ya para nosotros es algo muy del pasado. Sí. Que incluso el hecho de ponerle un juego a ese tipo de creatividades en ese momento no era ni siquiera, no se consideraba ni siquiera como una posibilidad. Tampoco la gente jugaba mucho, el internet no estaba tan, digamos, accesible para todos y las velocidades tampoco eran tan buenas, pero ahora las condiciones cambiaron y además, sobre todo, las marcas ya tienen presupuesto un poco para eso y no se dejan llevar con que, bueno, solo hago lo mismo del mes pasado o del año pasado y no probo nada. Eso, ya la apertura de todos creo que ha sido mucho, mucho mayor. Ok, mira en redes sociales. Tenemos YouTube, que es la madre nodriza, le llamo yo en las redes sociales. Es muy grande, es gigantesco, al igual que Facebook, pero empiezan el tema de TikTok. Y de hecho, en nuestra campaña presidencial que vivimos el año pasado, algunos candidatos que se publicitaron y utilizaron mucho la red de TikTok tuvieron un impacto bien segmentado, hablando un poquito de la segmentación entre los jóvenes entre 18, 25 y 30 años, y por ahí alguien de 60, 70 años logró transmitir su mensaje de una manera al lenguaje del jovencito. ¿Cómo ven ustedes el tema de TikTok para temas de publicidad? De hecho, con Ana Lucía, que es nuestra gerente de marketing, cuando entró a la empresa nos decía, miren, hagamos publicidad en TikTok. Y nosotros nos mirábamos con Pablo, que es el fundador. TikTok le decíamos, pero mirad, nuestros productos pues son más para tecnología, para las empresas de finanzas, para los directores financieros. ¿A quién va a estar consumiendo TikTok? Y si puedes ver, hemos tenido un crecimiento orgánico bien interesante en TikTok y la verdad es que se rompió mucho el paradigma, pero ahí contanos cómo es el tema, porque quizás hay gente de empresas muy tradicionales, al igual que nosotros, ven el tema de TikTok como algo difícil como para hacer publicidad dentro de TikTok. Sí, la verdad es de que yo quisiera atender a esa pregunta con un caso, un ejemplo que tuve personalmente. De hecho, les digo que estábamos en el proceso nosotros de contratar ERP para la empresa y justo fue igual un poco posterior a la fundación de la empresa en sí. Yo me recuerdo que pasaba todos los días enfrente de una valla que anunciaba uno de los ERPs. Y yo decía, bueno, no sé quién habrá mandado a poner esa valla, pero mi vida personal me la está arruinando. Porque pasaba por ahí enfrente y decía, bueno, ya tengo que terminar el proyecto de elegir el ERP y bueno, elegirlo, pues claro que es la parte difícil, pero luego implementarlo también lleva una complejidad bastante fuerte. Sí. ¿Por qué los traigo a colación en este momento? Porque a veces podríamos nosotros engañarnos y decir,
¿por qué TikTok, si es algo de consumo personal, deberíamos nosotros estar en este momento en un lugar en donde nosotros queremos anunciar un producto que es más B2B? Y me parece que para todo hay un contexto y un momento. Y nosotros en sí, cuando nos toca contratar alguna plataforma precisamente como esta o algo muy B2B, no dejamos de ser personas que estamos consumiendo en momentos de libres algún tipo de contenido que puede ser adaptable y, ¿por qué no, digamos, divertido? Un tema que para nosotros parecería aburrido, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría si esta empresa de ERP está anunciándose en TikTok o haciendo videos de TikTok? Bueno, por ahí, si lo hace de una forma orgánica, como justo como estás mencionando, o pensando mucho en su segmento y qué hace en su tiempo libre, creo que es una buena herramienta un poco para todos en el momento en el que está bien segmentada. Entonces, creo que tiene su bondad y es una, digamos, es un nuevo mar, quisiera decirlo, porque no estaba con nosotros hace más de 5 años. Y ese nuevo mar hay que aprenderlo a navegar y sobre todo al aprenderlo a navegar, saber qué tipo de barco llevamos nosotros como para saber si el producto realmente va a pegar a la audiencia que nosotros tenemos enfrente. Entonces, muy interesante lo que ha venido pasando en esa plataforma y la verdad es de que súper positivo en este premio. Ok, excelente. Excelente, excelente. Mira, otro tema que te quería traer a colisión, hablando un poquito de estas cosas disruptivas que están sucediendo, em, el tema de- del TikTok es un tema eh, de diversión y hay que hacer un poco de diversión, divertido, volverlo que pueda ser un poco interactivo. Entonces eso es bastante novedoso en ese sentido. Pero me platicaste del tema de tu ERP y no puedo evitar tu expresión cuando me dijiste y la implementación fue un reto. De hecho, hay estudios, prácticamente más del 70% es complicada la implementación de ERP, un 70%. ¿A qué crees que se debe, que cuesta tanto la implementación de un ERP, según tu experiencia que tuviste en tu empresa? La verdad es de que principalmente porque no hay una definición adecuada inicial del proyecto. No se definen, por ejemplo, los objetivos, porque decir implementar un ERP no es un objetivo, esa es una acción o, digamos, una táctica dentro de una estrategia general de empresa y el ERP es un instrumento que forma parte de todo el ecosistema estratégico de la misma. Entonces, creer que, bueno, porque voy a implementar un ERP ahora en la empresa, en automático es un 20% más de ventas o una reducción del 15% de los costos, es realmente primero engañarse. Luego, el no definir precisamente esos alcances de la implementación es bien complicado porque hay detalles importantes, por ejemplo, ¿será que yo ya tengo definida una contabilidad o la estructura contable que sea permitida en la estructura contable del ERP? ¿Será que el ERP se va a adaptar a eso o yo me tengo que adaptar al ERP? Una serie de preguntas bien interesantes que hay que plantearse antes y no necesariamente sobre la marcha para definir si el proyecto va primero a ser viable y luego si no lo es, si realmente vale la pena, en la mayor parte de los casos lo es, simplemente hay que hacer ajustes o adaptaciones previo a arrancar el proyecto, pero para llevarlo un poco más ordenado, digamos, el proyecto de implementación. Creo que todo este tema de gestión de proyectos ágiles ha venido a ayudar a las implementaciones ahora de ERPs versus antes una implementación con un proyecto bastante más rígido y decir, bueno, que nos vemos en 6 meses o un año cuando se alcanzó el éxito del proyecto y listo. Entonces, creo que también tomar que esa implementación lleva una serie de pasos pequeños
que pueden ser alcanzables y que dependen del equipo y que es necesario definitivamente un project manager que acompañe el proyecto, pues definitivamente creo que eso hace que sea más accesible, que sea más digerible por parte de las empresas y que no sea tan tedioso porque si si se fallan en varios de los pasos o en las expectativas, pues llega a ser un problema definitivamente. Ok, bueno, hemos platicado de cómo inicié tu emprendimiento, cómo definiste el producto, el tema de levantaste el capital, creció la empresa, la tecnificaste implementando tecnología como el tema del ERP. Y te hago otra pregunta que seguramente fue un reto o es un reto bastante importante, es la calidad de gente que trabaja contigo, o sea, el recurso humano. em, si hay problema en Guatemala con el tema del recurso humano porque es muy especializado, has tenido que salir a buscar o viceversa, te han venido a buscar de afuera porque el recurso humano de Guate es bueno. Eh, Contanos un poquito ahí, abierto, el tema de Huehuetenango, que te lo platiqué antes de que empezáramos, o sea, ese reto en el recurso humano en las industrias de tecnología guatemaltecas. Y al final, bueno, el recurso humano es como si fuera la maquinaria de una industria tradicional. Y para nosotros es un reto, pero creería yo que tal vez si dividimos la porción del desarrollo de software en dos frentes, uno es la tercerización o el outsourcing, donde el modelo de pago o las variables económicas son las horas de desarrollo de la gente. Y el segundo modelo en donde se productiza un servicio y luego se vende y que se le daba varias vueltas normalmente porque precisamente es un nuevo producto. Nosotros al estar encasillados en este segundo modelo de estar productizados, la parte positiva es de que no somos tan intensivos en la demanda de recurso humano. Y digo tanto porque nosotros actualmente, digamos, en la oficina somos 37 personas, no somos un ejército de decir 300 personas en donde necesitemos estar cada una de nosotros haciendo un registro de horas en una gestión de proyectos, porque definitivamente no es así. Producimos productos basados en servicios y luego le damos 3 vueltas, o la cantidad de vueltas que sean. Y eso a nosotros nos ayuda a no tener tantos inconvenientes con en materia de rotación de personal ni necesidad de que, bueno, cerramos un contrato, tenemos que contratar un montón, se concluye un contrato y tenemos que despedir. Entonces, en ese sentido, nosotros, esa variabilidad del recurso humano no es tan alta. Ahora, hay varias cosas que hay que abordar en este frente y para nosotros, el recurso humano igualmente sigue siendo lo más importante, el corazón de la empresa. No hay plataforma que sea tan importante como una sola persona en la oficina, así que sí diría que es en gran medida irreemplazable la persona que está detrás de una computadora para nosotros. Y esto conlleva retos de que no somos necesariamente máquinas y eso al ser humanos, digamos, tenemos nuestros aciertos y nuestros errores. En materia de aciertos, los hay muchos y creo que podría pasar listándolos el resto del episodio, pero estamos para hablar un poquito de los retos, ¿verdad? Y la parte de la propiedad intelectual, especialmente cuando productizamos, es sumamente importante. Nosotros igualmente, a pesar de estar acompañado de abogados, siempre tenemos los retos de que persona que sale de la empresa y está la competencia ahí viendo cómo se los lleva, que se lleva cartera de clientes, que quiere producto, en varias ocasiones incluso ambas, ¿verdad? Producto y cartera. Entonces, es un tema que sí digo que es desgastante porque luego por ahí nos toca ver propuestas nuestras a nuestros clientes que las perdemos porque resulta que ahora la competencia sabe nuestras tarifas y bueno, es parte del asunto
toca un poco pegarse a los abogados, aunque no es lo que nos gusta, ¿verdad? No es precisamente lo que nosotros queremos en ese frente. A mí me encantaría que todas las relaciones con el recurso humano terminen bien, pero si hay alguien que quiere comprar cartera, pues va a pagar 2 meses el doble del salario de una persona y se lo va a llevar. Y luego los deja botados. Y ese es un problema grande. Entonces, y lamentablemente luego tenemos llamadas de la gente preguntando si pueden regresar cuando el daño ya estaba hecho. Entonces, retos complicados que lamentablemente no quisiéramos mencionar y que decir que la vida es color de rosa en todo sentido, pero son los retos de todo el tiempo. Ahora que nosotros hemos abordado de alguna forma el tema de reclutamiento en otros países, porque, digamos, nosotros actualmente tenemos oficina en 5 países, que es Ciudad de México, Ciudad de Panamá, Santo Domingo en República Dominicana y en Bogotá. Entonces, evidentemente, aparte de Guatemala, ¿verdad? Y las oficinas fuera de acá son comerciales y por ende necesitamos tener equipo comercial afuera y donde no extrañamente hemos conseguido buen equipo comercial ha sido en Colombia. Entonces, de esa forma resolvemos un poco la necesidad a veces de recurso humano, viendo que hay en otros países y que ahora la parte remota permite contratar sin necesidad de estar cara a cara, ¿verdad? Con las limitaciones contractuales. Pero evidentemente, pues sigue siendo un reto la parte de recurso humano. Y ya cayendo a otra parte de lo que me preguntaba sobre lo que habíamos trabajado en el interior del país, un poco pegado al caso de Aquetsport, y donde toca aportar a través de la junta directiva y a través de ITO, que es la Asociación de Empresas de Outsourcing de Servicios de IT. Particularmente ahí hubo un proyecto justo en Occidente, mayormente en Salcajá, que se hizo, se canalizó el interés del alcalde para poder atraer inversión a su municipio, se llevó a los empresarios para que pudieran analizar el municipio, hablar con el alcalde y visualizar oportunidades, y pues hubo una sinergia tan adecuada que hubo una empresa que llegó a invertir bastante fuerte en desarrollar ese polo y capacitar gente con la ayuda de la municipalidad, su convocatoria, instalaciones, etcétera. Y ahora hay bastantes personas, bastantes desarrolladores, que creo que ahorita el número con el que yo me quedé eran 170 personas graduadas que ya estaban trabajando para darle servicio a compañías operadoras móviles a nivel regional, desde sus casas en el interior, en Occidente. Y la verdad es que es un buen caso de éxito en donde se amplió la base de desarrolladores y no se quedó solamente con lo que ya existía en el mercado y bueno, paguemos un poco más, ¿verdad? Entonces, es un reto un poco para todas las empresas, pero formas de resolverlo, pues existen. Sí, y yo te preguntaba de esto y gracias por compartir ahí este proyecto porque es hacer nación, es hacer Guatemala y el impacto económico que se genera en la región. O sea, que alguien de la localidad, un muchacho de una familia que tiene un cierto nivel de ingresos, él se tecnifica, aprende la tecnología y empieza a trabajar con un buen salario, un salario diferenciado a lo que podía optarse en la educación antes, toda esa familia, el ingreso familiar, va para arriba y al final hay un impacto interesante. Pues entonces, es hacer nación. Yo creo que si nos enfocamos y abrimos los ojos hacia estas realidades, podemos aportar mucho a Guatemala. Lo está haciendo también la industria de BPO, los call centers. Un muchacho de diversificado que sepa inglés, fácil, empieza a ganar más de $1,000 en promedio por saber el idioma. Y ese impacto que trae al ingreso familiar, donde un papá quizás estaba ganando el salario mínimo y con la mamá o menos del salario mínimo y su hijo viene a aportar este ingreso familiar. Entonces, somos una nación joven, la verdad que somos muy jóvenes en Guatemala y el estar con la tecnología y con el idioma, eso nos puede abrir puertas enormes, enormes. Y eso es interesante saberlo
los que estamos en esta industria de tecnología, sea software, consultoría, desarrollando, vemos este potencial. Y los ingenieros que hay en Guatemala, hemos tenido la suerte nosotros de tener muy buenos ingenieros y hemos logrado resolver proyectos grandes, fuertes, tanto en Estados Unidos, Europa, Asia, como Latinoamérica, con chapines. O sea, puros guatemaltecos, pero los códigos son los códigos, las bases de datos son las bases de datos, pues al final es interesante. Voy a traer la última parte de la sección del episodio de David, un par de preguntas ahí personales. Jeff Bezos, pues ahí en su sala de reuniones, tenía un como mantra, un mensaje para la gente. Trabaja duro, diviértete. Y él también, por ser una empresa de mucha innovación, pues hablaba mucho del fail fast, fallar rápido. De hecho, los smartphones que ellos sacaron fue un negocio fallido, pero aprendieron a utilizar hardware, aprendieron a utilizar software y de ahí desarrollaron después Alexas, estas asistentes virtuales. El resto es historia, pues las Alexas sí tuvieron ese éxito, no lo tuvieron los smartphones, pero sí lo tuvieron las Alexas. Entonces, ¿qué mantra tenés tú en la oficina ahí cuando uno entra, como tú como CEO, y uno entra? ¿Cuál es tu mantra que utilizas para tu gente? Bueno, la verdad es de que yo creo que un poco lo que nos ha caracterizado en diferentes etapas de la empresa en estos 13 años ha sido un poco, diría yo que el trabajo intenso, pero siempre un poco, digamos, si bien es intenso, no necesariamente fuera de, o sea, son 8 horas del día en los cuales nos vamos a jugar la vida, en donde no tenemos nada, ¿no? Y entonces justo diría yo que esa es la cultura, que nosotros nos tenemos que jugar el día a día en todo momento, que lo que hicimos ayer pues es parte del pasado y no, tal vez nos puso en una situación en donde tenemos recursos, pero nos tenemos que ganar bastante nuestro espacio en todo momento. Yo diría que eso sería el tema, tener la humildad de decir, no importa lo que hemos hecho o la trayectoria que tenemos, sino que si yo hoy tengo una propuesta frente a un cliente, ¿por qué me debería estar contratando? ¿Por qué yo voy a ser mejor que la solución que está dando el cliente en ese mismo momento, a pesar de que ya llevemos años trabajando juntos? Entonces, yo diría que es más que nada ese tema. eh, y creo que esa cultura, diría yo que transaccional, es la que nos ha llevado a esforzarnos a este frente, porque nosotros usualmente, si bien tenemos contratos y negociaciones con los clientes, casi que cada mes arrancamos en cero y toca construir el mes con lo que venga en los siguientes días. Entonces, esa cultura como de siempre buscar otras cosas es lo que nos ha traído hasta acá. Y creo que se refleja incluso en la innovación de los productos, porque este, creo que sentimos normalmente la competencia en el cuello. Tenemos que tratar de hacer las cosas nosotros diferentes. Ese diría yo que es mayormente la cultura que yo quisiera que tuviéramos en todo momento. ¿Algún hack que quieras compartir y recomendar? Por ejemplo, un hack que alguien puede utilizar es escuchar libros en línea mientras va en el tráfico. Entonces aprovecha ir en el camino del tráfico y escuchando audiolibros. ¿Qué hacks pudieras recomendar o que te han servido? Bueno, diría yo que para mí algo que me hizo muchísima diferencia es la parte de los cursos en línea eh, en general, ¿verdad? Y nosotros ahorita usamos, de hecho, uno que se llama Creana. Entonces, así nos capacitamos nosotros todos. De hecho, debemos sacar un curso al mes como parte de digamos, de nuestro descriptor de puestos. Debemos sacar un curso al mes. Y uno de los que a mí digamos, más me ha servido en la vida, y creo que lo saqué hace como unos 10 años justo, fue aprender el tema del lenguaje corporal.
Y para mí eso diría yo que es algo que nos deberían enseñar siempre decimos que nos deberían enseñar finanzas personales, inglés, etcétera, etcétera, y de ahí queremos meter un montón de cosas más. Tal vez yo, para no decir lo obvio o lo que seguramente han dicho en este podcast durante tanto tiempo, diría yo que la parte de la gestión del lenguaje corporal para mí me parece que es indispensable. Eh, es muy diferente el lenguaje corporal ahora mismo que estamos, por ejemplo, en un podcast en donde estamos en el mismo lugar, digamos, estar frente a frente, pero hay algunas cosas que se mantienen o que cambian mínimamente. Y creo que ese tema de cómo gestionar esa parte que es el reflejo de lo que queremos decir sin decirlo, me parece como de las cosas más importantes e impactantes en la carrera profesional de cualquier persona. ¿Algún libro que recomendarías de emprendimiento? Uy, de emprendimiento, no soy tanto de libros, diría yo que en esa línea. Uno que me sirvió muchísimo, pero que tiene que ver mucho va a ser algo sumamente aburrido que diría yo que aporta muy poco a la conversación, pero lo voy a soltar, que es eh, hablar acerca de las métricas de ventas. Para mí fue un poco la fundación de lo que tenemos ahora mismo medido en el CRM que tenemos. Pero les digo que lo he leído unas 2 o 3 veces porque creo que se regresa, lo leí la primera vez hace o igual 11 años, 12 años, y lo he vuelto a leer y parece que fuera un texto totalmente diferente al que estoy leyendo ahora, luego de haber vivido algunas cosas o consecuencias de haberlo leído hace algunos años. Entonces, ese me parecería que es de los que más me ha impactado. Interesante, fíjate, interesante, porque si vender fuera fácil, todos venderían. Es el Eso, talento más infravalorado, diría yo, pero sí, que se reconoce mucho monetariamente y que en las empresas se necesita en todo momento. sí, es correcto. Bueno, gracias de David por tu tiempo. ¿Algún mensaje final que quisieras darnos, compartir? Bueno, que primero el agradecimiento del espacio, Erwin, para mí un verdadero gusto platicar. Y luego diría yo que si están en una fase de emprendimiento, que tengan muy claro, primero que las necesidades no se crean, las necesidades ya existen en todo momento. Que identifiquen esas necesidades, pónganle el número y si ese número vale la pena para emprender y pasar todo este proceso de levantamiento de capital, no le tengan miedo y hagan. Y si te quisieran contactar, ¿qué red social es la que más utilizas para que te contacten? Bueno, en el mundo empresarial, LinkedIn definitivamente. Igual creo que mi nombre no es complicado para que me busquen por ahí. Eh, Como esto culposo, me gusta mucho leer Twitter. Eh, Estoy como de Badit también. Y bueno, esos serían los dos canales principalmente. Bueno, muchas gracias de David. Yo creo que este fue un episodio bastante interesante. Hablamos de emprendimiento, hablamos de productos, hablamos de tecnologías, tendencias, retos, hacer país. Y yo creo que ese es el objetivo que tenemos nosotros, aportar contenido de valor, contenido empresarial, contenido de tecnología. Los esperamos en nuestro próximo episodio. Siempre den like ahí a nuestros videos, suscríbanse a nuestro canal CFO Digital de Analytics.